junto con todo un grupo, se dieron a la tarea de recopilar las anécdotas de toda una personalidad. Jacobo Zabludovsky. ¿Qué implica? Implica, número uno, un homenaje, nuestro muy humilde homenaje a nuestro jefe de tantos años, ¿no? Tuvimos el honor de colaborar en sus programas, básicamente en 24 horas, que era en esa época, estás hablando de los años 70, 80, el noticiero más importante de la televisión mexicana. Entonces, Jacobo, le digo Jacobo, y me duele porque en su presencia nunca le dije Jacobo, señor o licenciado Zabludovsky, ¿no? Pero hoy ya es leyenda, entonces no me voy a permitir decirle Jacobo. Era la única opción finalmente en esos años, ¿no? de un noticiero por televisión. Y es que el hombre los inventó en México. El esquema de noticieros por televisión es una hechura de Jacobo Zabludovsky. La idea surge porque seguimos siendo compañeros, finalmente nos seguimos viendo. Todo el equipo de 24 Todo horas. el equipo de 24 horas, no todo obviamente, estamos regados por los 5 continentes, pero abrimos un grupo de WhatsApp. Eso fue lo que empezó como las redes sociales, hoy en día nos volvió a juntar y volvimos a revivir este proyecto que no era nuevo. No era nuevo, teníamos un jefe de información, el jefe de redacción, Raúl Hernández, que ya en sus últimos días de vida nos decía, ¿por qué no escriben sus anécdotas? Y se quedaba así. Obviamente el motor y la chispa que enciende revivir y aventarnos a escribir esta obra coral, porque es una obra coral que me toca coordinar nada más, los autores son 63, fue definitivamente el fallecimiento del licenciado Zabludovsky. Oye, que nos cayó como balde de agua fría, ¿no? Claro, digo, se fue parte de quién era la unión, todo. Es más, me consta y sé que antes de sacar este libro y poco antes de su fallecimiento se tenía planeado todo un homenaje con el licenciado Miguel Alemán. Efectivamente. Para don Jacobo, que se le estaba haciendo. Eso te explicará por qué Miguel Alemán Velasco, el licenciado Alemán, nos hace también el gran honor de escribir el prólogo de este libro. Hay que recordar que el licenciado Zabludovsky y el licenciado Alemán fueron los dos pilares de los noticieros en Televisa. Fueron los primeros que formaron esta dirección de noticieros de Televisa, cubriendo el viaje del hombre a la luna en el 69, ¿no? Claro. Entonces ahí empezó todo. Oye, y cuando empezaron a hacer la recopilación, seguramente juntaste 63, debe haber muchas más anécdotas y debe haber más que se quedaron en el tintero, pero ahorita regresamos pues sí, a ese punto. El tiempo y el espacio siempre es el peor enemigo de los medios de la comunicación. Exacto. Oye, pero dentro de esas 63, platícame cuáles, o platícame un poquito, que la gente sepa y diga, eso yo no sabía de don Jacobo, yo no sabía eso de Jacobo. A mí me habían dicho que tenía. A ver, platícanos 2, 3 de los pedacitos de Mira, esas. nos quisimos enfocar en Jacobo el hombre. Definitivamente lo que nos incumbe y lo que nos compete, porque no podemos hablar de más aspectos, es Jacobo el hombre. Obviamente el periodista, Claro. obviamente el hombre de televisión, la figura de televisión. Pero nos quisimos enfocar al hombre que tenía un sentido del humor enorme, maravilloso, que era de una rigidez y de una autoridad determinante. No se jugaba en el noticiero 24 horas, no era un juego. Su exigencia, su rigidez, su autoridad estaba totalmente a la altura de su gran responsabilidad como comunicador, al pico de las expectativas de los espectadores, ¿no? Entonces nos enfocamos en la parte humana. Vas a ver grandes personajes en este libro que son coautores del libro, como Joaquín López Dóriga, obviamente, Lolita Ayala, Fernando Schwartz, Claro. Beto Murrieta, que lo acompañaron en la sección de deportes durante tantos años. El joven Murrieta, con toda su historia por atrás de dónde salió. El primer espada, ¿no? Las anécdotas que relata Fernando Schwartz son maravillosas. Un día llega a la redacción con la pata enyesada, el pie se le había fracturado el tobillo, y Jacobo le dice, ¿y ahora con qué vas a escribir? O sea, era de un humor fantástico. Esto lo escribe
mi amigo Fernando Schwarzer en el libro. Y quisimos poner fotos, tiene muchas fotografías. Esto es labor de mi compañera Yvonne Fried, también reportera en ese entonces de 24 horas, hoy una gran fotógrafa, reconocida internacionalmente. Ella se ocupó de restaurar estas fotos que tienen 40, 50 años, algunas de esas, 40 años de existencia. Pero ahorita es como una... Debe haber fotos muy curiosas, o sea, hay fotos muy curiosas, todos éramos unos bebés. Esto es una foto de conjunto de todo el equipo de 24 horas, ¿no? Con los camarógrafos y demás. Le damos importancia a los camarógrafos en este libro. Son periodistas, hablamos mucho de los reporteros, pero los camarógrafos, ellos son periodistas. O sea, en el libro tienes anécdotas de periodistas, mira, de reporteros. Mira esta foto con López Dóriga, Abraham Sabludowski, Rocío Villa García, la gran Rocío, Arturo Vega. Cosas maravillosas. ¿Y tú qué anécdota cuentas? Tú seguramente tienes una. Yo tendría que escribir un libro completo. Si hablamos del cotidiano en la redacción. Cuéntanos una. La que pongas en el libro. Es más, cuéntanos una de la que no viene en el libro para que se nos antoje leer en el libro. Bueno, continúo una anécdota que empecé a relatar aquí, que entrevistamos, me tocó estar junto a él en estas cumbres iberoamericanas donde se reúnen todos los presidentes de Iberoamérica, primeros ministros, el rey de España. Y es la cumbre iberoamericana que se realiza cada año en una ciudad distinta. Estábamos en Cartagena, en Colombia, y tuve la suerte de acompañar a Jacobo. Y estuvimos todo el día haciendo las entrevistas a esta inmensa cantidad de presidentes y de jefes de Estado y de gobierno. Yo se los entretenía para que él los entrevistaba y, en fin, los tenía yo en fila india ahí esperando a que fueran entrevistados por Jacobo Zabludowski. Terminamos muy tarde en la noche y me dice mi jefe, termina lo que tienes que hacer, manda las notas a México, hay que mandar el satélite, hay que escribir las notas. O sea, ya no era como ahorita, Súbelo por satélite y espérate la hora en que tienes apartado el satélite, en fin. Terminé a la 1, 2 de la mañana. Antes de irse, Jacobo me dice, cuando termines niño, porque todos éramos niños. Teníamos 40, 50 años, seguíamos siendo niños, ¿no? Oye, niño, cuando termines de tu chamba, me hablas y vamos a cenar. A las 2 de la mañana no le iba yo a marcar a Jacobo Zabludowski a su cuarto de hotel para decir, jefe, ¿vamos a cenar? Claro. No, ¿verdad? Bueno, al día siguiente nos toca subirnos juntos al avión presidencial, al avión del presidente de la República para regresar a México, porque viajábamos con el presidente Salinas. Y me dice mi jefe, oye, me quedé esperando tu llamada anoche, me quedé sin cenar, y me dice, yo iba a pagar, Digo, no vayas a decir que le vas a decir. Ese era el humor de Jacobo, era un humor excepcional, un gran hombre, un gran caballero de una cultura. ¿Qué crees que fue lo que hizo a Jacobo esa personalidad? O sea, podemos hablar de cientos de gentes, aparte que creó los noticieros, ¿qué lo hizo? Porque es alguien reconocido, no había quien no supiera de Jacobo Zabludowski en México y alrededor del mundo. Entrevistó, siempre tuvo el momento adecuado en las noticias. ¿Qué era esa que ustedes tanto podrían decir admirabas de él o que te sorprendía día a día? Lo traía en la sangre, definitivamente. No puede darse un personaje como él si no fuera prácticamente genético, que no lo tuviera dentro. Repito, su inteligencia era un hombre brillante, de una agudeza intelectual, una sensibilidad para la noticia y para las cosas, en su trato con la gente, porque también estaba rodeado de sus propias relaciones públicas con todo el mundo, que era excepcional, era un caballero en todas las circunstancias, nunca perdía la elegancia, el porte. Era un hombre sin igual. Es decir, a lo mejor no soy el indicado para decirlo, pero bueno, nos despertaba a todos un gran respeto y le teníamos una enorme admiración. Eso como hombre, como todo eso, además algo importante, nunca negó su condición judía, lo que le trajo. O sea,
creo que fue importante. ¿Qué opinas de eso? Porque fue una época en que muchos decían, no había gente de la comunidad, y de repente él salió como una imagen de la comunidad y la gente lo veía. Es una pregunta muy interesante. Yo mismo soy judío. Muchos de mis compañeros que escriben en el libro, Yvonne Fried, que te mencioné, Valentina. Valentina es de ascendencia judía, su papá era judío. Fernando Schwartz, obviamente, Janet Brusi, mi compañera y amiga. De ver, Daniel Eiser. Daniel, que no pudo entrar por razones de espacio. Es muy interesante, pienso yo, muy interesante que el más importante comunicador de este país tenga origen judío. No por cargar de ninguna manera una cosa a la otra, pero ¿cómo explicarlo? Es la prueba de una absoluta integración con México. Porque Jacobo me decía a mí, porque hablábamos del judaísmo, él pretendía darme clases de yiddish cada vez que me veía. Lo cuento en el libro. Hablas de clases de yiddish. Es importante el yiddish para él. ¿Cómo niño no hablas yiddish? Entonces me decía, hablo palabras sueltas como todos, ¿no? Como todos tenemos palabras en nuestro lenguaje cotidiano en castellano, intercalamos palabras en yiddish. Mi padre habla perfectamente yiddish. No se continuó, ¿no? Me parece una prueba de integración muy interesante. Jacobo nos decía a nosotros, soy el único judío guadalupano. Es esta conjunción entre su infancia en la Merced, en donde él era el güerito de la Merced, ¿no? Con sus compañeros en la escuela, donde la inmigración, Jacobo es el resultado de una inmigración muy integrada. Entonces me parece sumamente interesante este caso y esta pregunta que me plantea. ¿Alguna vez tuvieron algún conflicto, alguna duda por esa parte de ser judío? Yo sé que alguien alguna vez le dijo, ¿cómo es posible que en Yom Kippur saliera en el noticiero? O sea, alguna vez algo que les comentara, algo que alguien les dijera, alguna vez recorriendo el mundo, no sé, ese término, porque digo, era un mundo diferente, estamos hablando años atrás, y el tema de Israel también siempre se le comentó a él como si era a favor, en contra. ¿Cómo lo vivieron ustedes? No, yo creo que en ese aspecto era bastante hermético el licenciado Zabrowski, era bastante hermético. Rara vez hablaba de este aspecto religioso o este aspecto de orígenes, era muy contadas ocasiones. Yo tengo otra anécdota que te voy a platicar. Yo quería ir a la guerra del Medio Oriente. Cuando empezó Saddam Hussein, cuando invadió Kuwait, yo estaba en Washington, creo, cubriendo una noticia. Le hablé de inmediato, me voy a Medio Oriente ahorita, estoy en Washington. Me dice, no, me voy a Washington. Me dice, ¿eres judío, niño? Le digo, señor, no dice ni en mi cara ni en mi pasaporte. Me dice, no te mando a Medio Oriente, de ninguna manera. Le contesté, antisemita. Pegó una carcajada, tenía una carcajada límpida, ¿sabes? Esas carcajadas tan naturales y tan límpidas, y se moría de risa conmigo. Este tema del judaísmo yo lo comparto mucho con Jacobo. No entré a Televisa por ser judío, ni por ser francés, ni por ser por ninguna naturaleza, sino fueron conciencia del destino. Pero me parece una prueba una prueba muy interesante de realmente la integración, de cómo se integró a México. ¿Alguna vez les dio línea sobre algún tema? Dije, mencionaste hace rato Israel, pero política o algo, al decir, no de que era así, o era alguien que respetaba mucho la libertad de expresión, porque se habla mucho que éramos... Nosotros reporteritos escribíamos notas de 45 segundos al aire. Nuestro estilo era muy telegráfico, muy conciso, frases muy cortas. No había manera de cargar alguna intencionalidad de alguna manera. Pero
Él sabía, él estaba en perfecto control de su noticiero y estaba en perfecto control de sus relaciones, tanto con la empresa con la que trabajaba, tanto con el ámbito político mexicano. Alguna vez lo vi tachar alguna frase, algún nombre, alguna cosa, sin ninguna explicación. Es decir, él sabía perfectamente y estaba en total control de lo hasta dónde se podía, hasta dónde no se podía. No estoy hablando ni de censura ni de autocensura, no me malinterpretes, claro, sino que estábamos hablando de una época del país muy distinta, como tú lo dijiste, a la época actual. Estamos hablando de condiciones, circunstancias totalmente opuestas a lo que estamos viviendo en el mundo entero actualmente. No había redes sociales, no había tecnología, no había internet, no había nada. Entonces esas eran las condiciones y las circunstancias. Oye, en el libro, regresando a que estamos hablando del ser humano, muchos se imaginarán que al hablar del libro, al hablar de Jacobo Zabludovsky, también hablarás de cosas buenas, de cosas malas, de intimidades, de todo. Se tocan, no se tocan, se volvió eso un libro de alabanza a Jacobo. ¿Qué es? ¿Cómo lo tengo? El que lo va a agarrar, ¿qué tiene que sentir que lo está agarrando? Es probable que se sienta que es un libro de alabanzas a Jacobo, pero es un homenaje. No sé a qué homenaje haya sido tú, donde hable mal del personaje. Exacto. Número uno. Número dos, yo no recuerdo ninguna anécdota desagradable con Jacobo. Era un hombre muy cálido con nosotros, muy cercano, muy chistoso, muy rígido cuando lo tenía que ser. Cuando decías estupideces, escribías estupideces, pues te arriesgabas a un gran regaño. Como algún día que llevé mi nota escrita y ponía regañaba, ¿verdad? Claro, una manifestación en el Zócalo. Regreso a la redacción y escribo más de 100,000 manifestantes y me dice, ¿los contaste, niño? ¿Los contaste? No, señor. Entonces, ¿por qué pones una cifra? Es decir, obviamente... Todos recordamos su anécdota con la guerra de Irak, con los cohetes, con el ataque nuclear. Creo que es de esos momentos. Sí, pobre Erika Wexler, muy amiga nuestra. Creo que ¿Te tocó alguna situación así que no, aparte de esa? No, esa es proverbial. Esa fue como que, pero lo curioso y lo interesante es cómo lo resolvió. O sea, no lo dejó, o sea, supo resolverlo y atenderlo en el momento. Pues estaba en perfecto control siempre, estaba en control de su programa, nunca había alguien que estuviera en tal control de su situación, de su trabajo, de su función, de su personalidad. Era fabuloso. Efectivamente es una oda a Jacobo Zabludovsky, sí lo es, pero no podía ser de otra manera. Cumple un año de muerto en unos días. Es un libro vintage, ¿no? Desde la portada, ¿no? Claro. Desde la portada es el Jacobo un poco clásico, ¿no? Vintage Jacobo, ¿no? Con sus lentes, el micrófono del año de la canica, ¿no? Seguramente en ese grupo de WhatsApp hay muchos más, entre ellos Daniel, que escribieron y que todo eso. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con ese material? Porque una idea lo podremos tener en Diario Judío y compartirlo también. Quedaron fuera por el enemigo principal de todos los medios de comunicación, el espacio, el tiempo y el presupuesto. ¿Y qué te deja y qué le va a dejar al lector? ¿Qué me deja? Me deja primero un gran agradecimiento a Jacobo por haberme permitido trabajar con él tantos años. Me deja un mayor conocimiento de mis compañeros, porque se lanzaron a escribir anécdotas a lo mejor muy personales y demás, pero sobre todo me deja esto de cumplida la última orden de trabajo como reportero de 24 horas. Hay cosas fabulosas que la gente se va a enterar